Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy contentos y con mucha energía como siempre, pues ya estamos a mitad de semana. Hoy es 14 de octubre de 2020 y estamos a un día de que termine la celebración que hacemos año con año en Estados Unidos y bueno, que celebramos a lo grande aquí en esta área de la bahía y es el Hispanic Heritage Month o la herencia hispana, la celebración de la herencia hispana, aunque también se ha cambiado un poco y ya quitamos como el hispano y pusimos el latino o latin y entonces decimos la herencia latina también, como quiera, de todos modos es básicamente el traer a todos juntos y es todos juntos desde los hispanoparlantes hasta también obviamente nuestra hermosa gente de Brasil, que no hablan español, hablan portugués, pero que también son latinos como nosotros y son parte también de esta celebración. Entonces, prácticamente es que todos estemos celebrando año con año este mes del 15 de septiembre al 15 de octubre nuestra herencia latina o hispana, como nos guste decirlo. Y bueno, para terminar, la verdad es que me gustaría compartir algo en específico. Y es que quisiera que habláramos un poco acerca de la resiliencia y de todas las cosas a las que nos enfrentamos en realidad todos los latinos, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchos lugares, en otras partes del mundo también, cuando salimos de nuestros países y tenemos que, pues bueno, hacer algunas otras cosas que ya tengan que ver con cuestiones profesionales y que no estemos en nuestros países de origen y sobre todo en algunos países en donde no precisamente se hable el español o no nos sintamos tan a gusto en la cuestión del idioma. Y bueno, he tenido oportunidad de participar en varias reuniones, he dado muchas conferencias, como ustedes saben, varias pláticas a lo largo de todo Bay Area, básicamente, todo el área de la bahía, en Berkeley, en algunas universidades también, orientadas para latinos en tech, para latinos que no están en tech, para no latinos, sino en general, población en general que está enfocada a estudiar ingeniería o carreras de STEM, que lo que significa es ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, en secundarias, en primarias y en muchos otros foros también a nivel ya de organizaciones aquí o incluso estatales o locales, en específico en el distrito al que pertenezco aquí en Palo Alto, California, y bueno, en donde he hablado acerca de nuestro rol como latinos en esta sociedad. Y bueno, lo que es súper importante dentro de todas las pláticas que doy, específicamente las que van muy orientadas a toda la juventud, son estas pláticas en donde tenemos que hacer un poquito más de conciencia acerca de nuestro poder y nuestra autoestima. Y quiero comentar justamente acerca de un tema muy en particular y muy personal del que no he platicado, pero que el año pasado, justamente para esta celebración, tuve la oportunidad de comentar un poco más abiertamente y compartir, gracias a la invitación que me hizo Fremont College hace un año justamente para celebrar el mes de la hispanidad. Y bueno, fue una plática que tuve, un panel que tuve la oportunidad, en el que tuve la oportunidad de participar, que fue orientado para todos los alumnos de ingeniería. Como fue en un foro básicamente en donde el idioma universal es inglés, esta plática fue llevada en inglés. Fue un panel en donde compartí con otras dos personas también latinas en ingeniería. Y bueno, dentro de las cosas que compartimos, pues fueron nuestras experiencias profesionales y también un poco personales con respecto a todos los retos que tenemos como latinos cuando nos involucramos en estas carreras tecnológicas y sobre todo, en mi caso muy particular, en el tema del emprendimiento y lo que hago aquí, en lo que me enfoco muchísimo también, que es apoyar básicamente a toda nuestra gente latina con sus negocios, ¿no? Por el background que tengo de ser empresaria, no solamente en México, de una empresa tecnológica, sino también de un par de startups, asimismo aquí también.
Bueno, en general, el overview que podemos tener o la vista que podemos tener con esa experiencia y con mucha otra experiencia que te deja, pues bueno, el atender diferentes industrias, ¿no? Diferentes niveles, ¿no? Diferentes proyectos y haber trabajado también en niveles corporativos y de gobierno, etcétera, durante todo lo que es hasta el día de hoy mi experiencia profesional, ¿no? A nivel internacional también. Entonces, hay un tema que me gustó mucho porque lo que se desarrolló y el tema fue del que hablamos en específico, es un tema que se llama Grit Factor, factor Grit, y me gustó muchísimo porque de lo que habla es prácticamente de 5 características, que es el coraje, la conciencia, ¿no? O sea, lo que estamos, la orientación a objetivos, ¿no? La determinación, todo lo que tiene que ver con la persistencia, ¿no? Qué tan persistentes somos o qué tanto aguante tenemos, ¿no? Para hacer las cosas, cómo cruzamos y cómo salimos de esto, que ahí viene ya la resiliencia, ¿no? Que es toda la confianza y el optimismo que necesitamos tener y la creatividad y cómo en realidad logramos salir de todos los retos que se nos presentan a nivel profesional y personal. Y las 5, pues bueno, la excelencia, que la verdad es que, ojo también con esto, porque a veces la confundimos con la perfección y recordemos que la perfección no existe. Entonces, la excelencia es hacer las cosas de la mejor manera, conforme a nuestras posibilidades, pero siempre y cuando nosotros estemos dando lo máximo de nosotros. Y bueno, esto me pareció súper importante. Tuve oportunidad de compartir esta historia. Eventualmente voy a subir el video. El video, como les digo, está en inglés y es una parte muy pequeña que a algunas amigas les encantó, quisieron grabarme y grabaron varios pedacitos, ¿no? de esa participación que tuve ahí. Y me gustó y decidí compartirla. Es algo muy personal que de repente no he compartido en algunos foros, pero tampoco tanto, porque es algo que realmente sí me mueve, o es algo que sí me marcó de manera crucial en mi vida personal y profesional. Y creo que el único lugar en donde lo he compartido antes de esto, de este evento de Fremont College, fue en Berkeley, en un evento también en donde hablé para startups latinoamericanos. Y posteriormente, ya después de este evento de Fremont, hablé también en una plática que di en una de las secundarias aquí en Palo Alto, que me invitaron justamente también por el background de ingeniería y mujer, y bueno, latino en tech y entrepreneur. Y bueno, en realidad es un tema muy especial, ¿no? Y es como quiero compartirlo con ustedes, porque el mensaje que quiero dar básicamente es: las cosas no son fáciles para nadie. Todos tenemos una historia y estamos construyendo cosas que nos van a ser de repente muy difíciles, de repente nos van a ser muy fáciles. Las cosas pues no siempre se dan de manera natural, ¿no? Hay que trabajar también mucho para ellas. Hay algunas veces en que definitivamente sí, la suerte sí tiene que ver, sí hay un poquito también de suerte y de las circunstancias, sobre todo de cosas que no podemos controlar, y eso también hay que dejarlo claro. Y bueno, ahí les va mi historia, y es que fue una cosa que me marcó muy importante, y lo que yo quería era básicamente compartir con la juventud que las cosas se pueden poner muy difíciles, pero lo más importante es cómo nosotros abordamos esto, ¿no? Como decimos en México, agarramos el toro por los cuernos, y cómo enfrentamos la situación y cómo salimos de ella. Y bueno, este caso seguramente mucha gente lo va a recordar, especialmente la gente que me llega a ver, que vivió, que tuvo oportunidad de vivir conmigo esta etapa de mi vida. Y esto fue, nos remontamos a cuando yo tenía 12 años y estaba a punto de entrar a la secundaria, el primer año de secundaria, en una secundaria completamente nueva, en donde no conocía a nadie, ¿no? Tenía 2 personas que conocía que no estaban precisamente, que no iban a estar en mi salón, pero que estaban ahí, pero en realidad no tenía ningún conocido en la escuela nueva. Y estaba muy emocionada por iniciar la secundaria. Previo a esto, pues bueno, en México ya saben que nos encanta también mucho ir de vacaciones, y sobre todo en auto también, hacer estos paseos y visitar diferentes lugares, etcétera. Yo recuerdo que veníamos aquella vez
de Acapulco y nos habíamos divertido muchísimo, veníamos muy bien y entonces tuvimos un accidente que definitivamente me marcó la vida. No quiero ser tan extensa, pero sí quiero comentar un poco acerca de detalles específicos que fueron los que hicieron o los que marcaron justamente mi vida a partir de ese momento. Y tuvimos un accidente en la noche. Entonces estábamos manejando, bueno, mi papá estaba manejando nuestro auto, ya era en la noche y llovía demasiado. En ese entonces no había la carretera del Sol, la carretera rápida, no había una autopista rápida, era una carretera un poco llena de curvas, etcétera. Estaba lloviendo muchísimo, como llueve también de repente muchísimo en la Ciudad de México y en general, bueno, en México, en todo el país, hay muchísimos lugares en donde llueve así a cántaros, ¿no? Estaba lloviendo bastante y en esas fechas se usaba que de repente algunas personas para asaltar algunos automóviles en la carretera tiraban un poco de diésel para generar justamente que los coches se patinaran, finalmente tuvieran algún accidente y entonces después pudieran pues asaltarlos. Lamentablemente eso fue lo que nos sucedió. Venía yo dormida, venía otra de mis hermanas también, venía mi mamá que estaba embarazada de mi hermana menor, ya tenía varios meses, está en el último cuatrimestre de su embarazo, en el último trimestre más bien del embarazo. Y bueno, mi papá perdió el control un poco del auto y trató de recuperar el control. Se vio en una situación muy complicada, en donde de repente en esos segundos tuvo que decidir irse hacia un barranco, literalmente un barranco inmenso, o estrellarse, pues sí, estrellarse en una de las de las montañas ahí, de los cerros. Y bueno, el estrellarse en los cerros significaba llevar todo el golpe directamente a mi madre, ¿no? Que estaba pues embarazada, etcétera y todo. Entonces mi papá decide pues dar el volantazo y aventarse al barranco. ¿Qué sucede ahí? Yo recuerdo, estábamos todos, bueno, mi hermana estaba dormida, yo estaba dormida, iba con nosotros también nuestra nana y también, o sea, todos dormidos, y de repente lo único que yo recuerdo fue pues el abrir los ojos, ¿no? El de repente ver como todo oscuro, el estar consciente de que te estás cayendo a un barranco y el sentir cómo estás moviéndote, ¿no? Dentro del coche, completamente todo oscuro, ¿no? Como en negro, pero sí viendo que en realidad, o sea, teniendo la noción de que el auto estaba dando vueltas en el aire, ¿no? Entonces en ese momento recuerdo que pues sí me asusté, abrí los ojos, vi eso, fueron yo creo que quizá microsegundos. Y bueno, me di cuenta que a lo mejor en ese momento pues ya íbamos a morir. Eso fue lo que pensé. No recuerdo absolutamente nada hasta que abro los ojos cuando ya había caído el vehículo. Curiosamente, llámenlo milagro o como sea, la verdad es que caímos perfectamente bien, suave, sin mayor golpe, mayor situación. El coche no explotó, no se volteó, no, nada. Cayó perfectamente a pesar de dar varios giros en el aire. Inexplicable. Cuando desperté, lo primero que escucho es mi mamá gritando fuera ya del auto, perfectamente saludable, sin ningún rasguño. Mi hermana también fuera, no sabemos qué pasó. Lo que se dice es que se pudo haber salido por la ventana. Mi papá prensado directamente en el coche, ¿no? Con el volante enterrado directamente en toda su pecho, ¿no? En sus costillas. Y yo completamente acostada junto con mi nana, que ya sí estaba sentada, que tenía nada más un dolor de codo, y cuando yo trato de levantarme, lo que veo es una de mis piernas completamente ensangrentada, mi rodilla llena de cristales, y bueno, trato de levantarme y empujarme con las manos, y entonces empiezo a sentir mi mano derecha que se cae y un dolor intenso en mi muñeca. Entonces, básicamente, pues bueno, mi muñeca estaba fracturada, mi derecha. Yo soy
diestra, uso la mano derecha y mi pierna derecha igual. Fue algo complicado, difícil de creer, lloviendo. Lo que sucedió afortunadamente fue que nos pudieron sacar. Hubo gente detrás de nosotros que paró, que pensó que en realidad habíamos fallecido, ¿no? Y que estábamos, se dieron cuenta que estábamos vivos y lograron bajar. Se hizo una cadena literalmente humana en donde estuvieron llevándonos y nos sacaron, sobre todo a mi papá y a mí, que éramos los que estábamos en realidad complicados, pues yo no podía ni caminar ni agarrarme, ¿no? Por la mano, entonces básicamente nada más tenía como una mano y una pierna. Y mi papá pues tampoco podía hacer mucho, tenía mucha dificultad en respirar. Logramos llegar hacia arriba. Agradezco muchísimo que en ese momento uno de los autos era un doctor que me atendió inmediatamente. Recuerdo perfecto, me acostó en su cofre, me limpió toda la pierna y todo, y gracias a eso pues la verdad es que salvé mi pierna y no se me infectó, porque hubiera podido también tener una infección y hubiera podido ser algo complicado, en donde incluso hubiera podido perder en algún momento la pierna. Agradezco eso. Nunca más supe de él ni de sus amigos. Era gente igual joven en ese entonces. Yo recuerdo que estarían pues quizá, no sé, en los últimos años de sus 20 o a lo mejor en inicios de sus 30, o sea, gente joven, y que agradezco, ¿no? que hayan detenido y que nos hayan atendido. De ahí nos llevaron a diversos hospitales. Lamentablemente no pudimos estar juntos. Se hizo un relajo. A mi papá lo mandaron a un lado, a mí a otro, a mi mamá a otro. O sea, todos estábamos dispersos. Fue algo muy traumático. Y bueno, eso fue el accidente. Después ya vinieron muchas otras cosas. A los 15 días tuvimos la pérdida también de un accidente similar de familiares muy cercanos, de unos tíos que queríamos mucho y unos primos que queríamos mucho, que nos pegó muchísimo. 15 días después de nosotros tener el accidente, la noticia la recibí yo en mi casa cuando contesto el teléfono y me dicen que acaban de fallecer en un accidente automovilístico cerca de donde nosotros nos accidentamos. No sobrevivieron mis dos primos y mis tíos. Fue también algo muy fuerte. Y después de eso me tocaba entrar a la escuela. O sea, tenía que entrar yo ya en 15 días. Tenía el yeso y la férula, ¿no? Todo pues enyesado, ¿no? La pierna y la mano derecha. Tenía que subir un segundo piso el primer día de clases, y así fueron todas las clases. Para no hacer el cuento largo, la verdad es que fue difícil. Subir, bajar, quedarte en el receso arriba en el salón o bajar, etcétera, no conocer a nadie, no tener amigos, que te vieran como bicho raro, porque claro, estás en la secundaria y en la secundaria estamos en una etapa muy distinta, ¿no? En donde la gente le da pena o en donde la gente también hace mucho bullying. Ahora sigue siendo esta cuestión del bullying, pero la verdad es que creo que no tanto como algunos de nosotros en nuestra generación nos tocó vivir. Fue muy complicado, algo muy traumático y algo que me dejó mucho más marcada. No solamente eso, sino fue el tema de una clase que yo tuve de matemáticas, en donde teníamos que escribir y hacer obviamente exámenes, etcétera. Y lo que sucedió fue que en el primer examen, pues bueno, me sabía perfectamente todas las respuestas y todo, y pues resultó que no pude escribir porque efectivamente pues yo no sé, o no sabía más bien en ese entonces escribir con la mano izquierda. Y entonces pues bueno, no lo hice muy bien y contesté creo que como 2 o 3 respuestas de como 15. Entonces pues obviamente reprobé el examen. Recuerdo que llegué y me traumé, me dio muchísima ansiedad. Hablé con mi mamá, llegué y le enseñé. Recuerdo que mi mamá hizo una cita con la maestra y estábamos ahí. Y entonces cuando mi mamá le dice a la maestra, es que usted sabe, ya se sabe todas las respuestas. Quienes me conocen saben que soy muy, muy nerdy en la cuestión matemática. Me encantan las matemáticas, siempre me han gustado, siempre he sido apasionada de matemáticas y siempre he sido muy buena en las matemáticas. Entonces, en realidad, era una cuestión de que yo no podía escribir, no podía escribir con la mano izquierda. Entonces, la maestra sabía porque, pues bueno, anterior a eso, pues habíamos tenido ya ejercicios, ¿no? O ya sabes, participaciones y cuestiones así. Entonces, lo único que recuerdo perfecto que la maestra contestó fue que no podía hacer nada, que no podía ella darme ningún tipo de preferencia sobre los demás compañeros, porque no iba a ser justo, y que entonces yo tenía
que aprender a escribir con la mano izquierda, ¿no? Que no iba a hacer ningún examen de palabra, ¿no? De voz o algún dictado específico o algo así, nada. No iba a hacer absolutamente nada y que más bien yo tenía que ver cómo me la solucionaba, ¿no? Entonces, pues si lo reprobaba y esa era la respuesta y todo. Mamá se fue muy molesta. Yo no lo podía creer, no sabía qué decir, estaba doblemente traumada. Y bueno, o sea, ¿qué fue lo que me puse a hacer? Pues me puse a escribir con la mano izquierda, ¿no? Con todo el dolor de mi corazón, con todo el trauma que tenía, con todo el sufrimiento, con todos estos problemas que no había podido yo sacar de mi cabeza, porque tampoco había muchos psicólogos en ese entonces o no creíamos tanto todavía en los psicólogos como ahora, no había las ayudas que hay ahora. Hay muchas cosas que me quedé con eso y bueno, sobre todo en esta etapa, ¿no? Nuevamente, o sea, en una etapa muy vulnerable de la pubertad, de la preadolescencia, en donde, pues bueno, todas nuestras hormonas están al máximo, como mujeres también, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue muy traumático, pero salí adelante y lo logré. O sea, la verdad es que terminé siendo muy buena escribiendo con la mano izquierda y escribía rápido. Eso sí, no me pregunten qué tan hermoso escribía o qué tan hermosa era mi letra, pero la verdad es que lo logré, lo hice. No me regalaron nada, ¿no? No lo hice igual que el resto de mis compañeros, como la maestra quería. Y cuando hubo un test la siguiente vez, pues sí fue como ¿no? el festejo, porque pues bueno, de 30 reactivos tuve 30 correctos en tiempo, etcétera. Entonces, para mí eso fue fantástico, lo celebré muchísimo y es algo que hoy en día celebro y es algo que me marcó y es algo que en el momento no entendía a la maestra. Y hoy, pues creo que le daría las gracias, ¿no? Las gracias porque, pues no sé, a lo mejor quizá no fue la mejor forma, pero la verdad es que funcionó y me dio esta posibilidad de darme cuenta de que en realidad sí puedo hacerlo y de no dejarme vencer a pesar de las circunstancias y de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento tan difícil, ¿no? Por mi situación física, mental, por lo que había vivido, ¿no? Del accidente per se, de la pérdida de los seres queridos, también inmediatamente, ¿no? No, ni siquiera haber procesado una cosa cuando ya estás también en la otra, y luego este tema, ¿no? De escuela nueva, cosas nuevas, etcétera, el que te señalen, el que te vean, el que te pobreten, ¿no? El que te digan, ay, pobre, no sé qué, pero no se junten contigo, nadie te ayude, o te vean así con la cara de lástima, y, o sea, todo ese tipo de cosas cuando estás pasando por una edad tan vulnerable. Entonces, me quedó claro que soy una persona fuerte, que puedo salir, que no era la única que estaba pasando cosas así, que seguramente había gente que estaba haciéndolo, pues también, ¿no? Igual que yo, en diferentes circunstancias, diferentes cosas, ¿no? Pasando diferentes cosas, pero creo que eso es algo súper importante y este evento fue algo que compartí el año pasado en esa plática que di, igual que lo compartí en la plática que di también en la secundaria, igual que lo compartí por primera vez en Berkeley, hace ya algunos años, y bueno, ahora sí estoy un poco más abierta a compartirlo. Ha sido difícil, porque sí ha sido difícil procesarlo, ¿no? No es algo fácil, no es fácil darte cuenta de que también esas cosas te marcan y tú sabes cómo tomas y cómo reaccionas. Hay muchas otras cosas, obviamente, que me han marcado a lo largo de la vida, porque no nada más tenemos unas. La verdad es que cada etapa de nuestra vida viene llena de cosas, ¿no? Algunas obviamente más fuertes que otras, pero yo creo que esta fue una de las, pues una de las tres cosas que más me han marcado fuertemente, ¿no? Entonces, y a muy temprana edad y en una edad que yo considero muy vulnerable. El resto yo creo que ya es una etapa en donde ya era yo una persona adulta o un poco más madura, etcétera. Entonces, finalmente ya tienes como una formación distinta y ya tienes como un poco más de elementos para poder enfrentar la situación. Pero bueno, esto es algo que me pasó, que enfrenté, que quise compartir porque eventualmente, aunque no fue algo profesional 100% y fue personal, la verdad es que sí son cosas que te definen en el futuro. Entonces, cómo tú, pues sí, cómo en realidad veas la situación que estás pasando y cómo lo quieras abordar, es como en realidad vas a abordar el resto de las cosas al futuro, ¿no? Entonces hagámonos
responsables de las cosas que nos corresponden, si es que tenemos responsabilidad en ellas, y confiemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es, cree más en ti, latino, cree más en ti, latina, cree más en el poder que tenemos de resiliencia, de salir de las cosas, de echarle las ganas, porque así somos, ¿no? Somos gente de coraje, somos gente de ganas, somos gente resiliente, somos gente feliz, somos gente que siempre estamos listos y puestos para cualquier cosa. Somos gente que sentimos, pero que también, así como sentimos, así también le luchamos y somos persistentes y somos disciplinados y somos creativos, ¿no? Y siempre encontramos la forma de cómo sí hacer las cosas. Y entonces ese sería mi mensaje. Hay muchas otras cosas que puedo compartir con esto, pero pues bueno, ya es algunas otras cosas que comparto en diferentes pláticas que me invitan a dar, pues ya sea aquí en México o en otros foros también de manera remota. Pero esta es algo que quería compartir ya, que creo que era importante y con lo que me gustaría cerrar justamente el festejo de este año de Latino Heritage Month o de Hispanic Heritage Month. Y bueno, yo te digo, piensa en lo que has tenido, lo que has superado y en especial, pues como les digo, ¿no? A toda la gente que estamos aquí, cuando las pláticas las doy aquí en Estados Unidos, o especialmente a toda la gente que emigramos, y es lo más difícil, ya se hizo. Lo más difícil que es migrar, dejar todo atrás, voltear, cerrar los ojos, irte a otro lugar, experimentar y literalmente venirte con las manos vacías, eso es lo más valiente que puedes hacer. Eso es lo más difícil. El, el reponerte de todo eso, lo que cuesta dejar, ¿no? tu país, lo que cuesta dejar tu gente, lo que cuesta dejar tu cultura, vaya, todo eso que tenemos que superar, todo, todo ese dolor, todas esas lágrimas, todo ese sufrimiento, todo ese extrañar, esa añoranza, etcétera, es lo que más nos ha costado. Entonces ya estamos, la verdad, del otro lado, ya hicimos lo más difícil. Cualquier cosa que tengamos que enfrentar aquí, sin duda, la verdad es que creo que es mucho más manejable, porque ya tenemos esta capa, ¿no? Este caparazón hecho un poco más rígido en donde podemos aguantar muchas más cosas. Y no es en realidad bueno, no es literalmente que aguantemos las cosas, sino es que nuestra forma de ver la vida o la perspectiva o la forma en la que ya abordamos las cosas son distintas a como lo hacíamos antes. Eso es importante, piénsalo, cree en ti, vete en el espejo, ámate, bésate, admírate, procúrate y sé más amable contigo. Espero que les haya gustado este pedazo de mi vida que he compartido con ustedes y espero que también ustedes puedan compartirlo, aunque sea con ustedes mismos frente al espejo, y puedan darse cuenta de lo grandiosos y lo fabulosos que son, de lo guerreros que son y de cómo en realidad han logrado sobresalir de muchas cosas y lo han hecho bien. Hagan un regreso, un rewind de repente de algunas de las cosas que han logrado en estos años, al menos no se vayan lejos en los últimos 2 años y verán todo lo que han podido lograr. Pero sí deténganse a pensar y a respirar y a quererse y a valorarse muchísimo más. Espero les haya gustado. Yo les mando un beso y un abrazo y bueno, pues a echarle ganas. Mañana es el último día del Hispanic Heritage Month o Latino Heritage Month, mes de la herencia hispana o latina.